continuamos con ese ejercicio que aparece en pantalla, pues en algunos ejercicios vas a utilizar más de una fórmula. Si yo a alguno de ustedes le pidiera que calculara la derivada de ese ejercicio que aparece ahí, ¿podrían? Por inspección. Sería eh, menos 6 seno de 2x más 8 a la 2x más e. Estoy mal. En términos generales, no. Nomás con un pequeño detalle. No estás integrando. Lo comento por el más C al final. Ah, es verdad, El más discúlpeme. C se le agrega a las integrales, pero el resto Se me del fue, resultado, muy bien, Julio. se me fue el rollo, discúlpeme. No te preocupes. Pero eso es lo que pasa cuando derivas o integras, según sea el caso, por inspección. Los demás que ya habían visto derivada, ¿podríamos derivar esta función por inspección? Solo con verla. La derivada de la función era igual a... Ese fue el resultado que me dieron, por inspección. No le hemos metido fórmulas ni nada, solo por inspección. Sí, me dice José Ramón, me imagino que Julio fue algo parecido a lo que me dijo. Puedo utilizar mi formulario o puedo hacerlo por inspección. De todas las fórmulas con las cuales yo cuento aquí, ¿cuál sería la primera que le colocaríamos al ejercicio? Bueno, como podemos observar, es una suma de elementos. La primera fórmula que yo usaría sería la de suma. Y esa fórmula lo que hace es darme una herramienta o una pista y decirme qué puedo hacer. La fórmula de suma me dice que si yo tengo varios elementos a los cuales quiero derivar, los puedo derivar de manera separada, sacando constantes, porque es una de las cosas que puedo hacer con los términos en la derivada. Quitar la constante, disminuirle el peso al ejercicio, hacerlo más sencillo, y en lugar de derivar toda la función junta, derivo de manera separada. Y se plantearía tal cual aparece. Tengo, ya apliqué la primera, que fue la de suma, y ahora tengo tres derivadas individuales. Las tres derivadas que quiero calcular aquí son de funciones diferentes. Esta es una función o una expresión de tipo numérica o aritmética. Esta es exponencial. Esta es trigonométrica. ¿Puede ser que aparezcan elementos de tipo polinomial aquí? Sí, sí puede ser. De hecho, si este hubiese tenido un x aquí, ya sería un elemento polinomial. Un x cuadrada, un 12x cuadrada, ya hubiera sido otro elemento. Y hubiera requerido una fórmula diferente a estas. Dentro de mi ejercicio, si yo intento derivar la función coseno del ángulo, en este caso 2x es el ángulo, pues aquí tengo, mira, la derivada para la función coseno va a ser igual a menos el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Colocando el resultado de la derivada me quedaría lo siguiente. 3 que multiplica a, la derivada de coseno es menos el seno del ángulo. Y según la fórmula, la derivada de coseno del ángulo es igual a menos el seno del ángulo multiplicado por la derivada de v en esta expresión, y v es el ángulo. Quiere decir que sería multiplicado por la derivada del ángulo. Derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. ¿Cómo lo sé? Acá tengo arriba la fórmula, mira. Constante multiplicada por una variable unitaria es igual a la pura constante. Derivada de 2x, 2. Más. 4 sigue estando fuera de la derivada y voy a derivar esta expresión. Esta expresión es la base e elevado a un exponente variable. ¿Tengo fórmula para eso? Pues sí, aquí la tengo, miren. Derivada de una base e elevada a un exponente variable. ¿Qué exponente? Lo que sea. La derivada de la base e elevada a un exponente variable es igual a la misma base e multiplicada por el exponente b. En otras palabras, la derivada sería e a la 2x que multiplica a la derivada de v, derivada de 2x, Dos. nuevamente es 2. Y el último elemento, derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Ya no existen derivadas en mi expresión. Matemáticamente ya terminé de derivar. Paso ahora a ordenar. Ordeno primero coeficientes. Hay dos elementos separados por el signo de suma. ¿Ya vieron? Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Son de cada uno de ellos. Voy a ordenar el primero. 3 por menos por 2, menos 6. El menos 6 que ya me habían dado. Eso multiplicado por el seno de 2x me da como resultado esto que se muestra. Positivo. Más 4 por 2 son 8. Y el elemento restante es e a la 2x.
Por lo tanto, el valor resultante que me habían dado hace un momento es correcto. Ese es el resultado de la derivada. Profe, una pregunta. Vale. A un lado de, por ejemplo, ya que se multiplica por 2, Sí, eso es porque se saca la derivada de 2x y es 2 por uno 2, ¿verdad? es correcto. Sí, ok. Es correcto. Aunque lo pudieras visualizar un poquito más fácil, razonando que la derivada de 2x la vas a derivar con esta función que aparece aquí, que es una constante o un número por una variable unitaria. Pues aquí entraría perfectamente el 2x. Y la fórmula te diría que la derivada de 2x pues es igual a la constante. Por eso es 2. Pero tú lo puedes razonar también sacando la constante y derivando la x. Y la derivada de x es 1. Entonces no tiene tanto problema. Por donde lo veas. Profe,